Una maestra se reencuentra con un exalumno en la calle y decide ayudarlo. Lo que no sabía era por lo que le estaba pasando. Una profesora se reencuentra con un exalumno y decide ayudarlo en lo que lo ve. Se cree en quien se ha convertido en las calles adoquinadas de una ciudad que susurra historias con cada paso. El destino tejió su red para un encuentro fortuito. Elena, una profesora de historia con una pasión por el atletismo en su juventud, caminaba con la mirada perdida en las vitrinas cuando una figura familiar la sacó de su ensueño. Allí estaba Adrián, un muchacho que había estado en su clase hacía más de una década, cuyo potencial como corredor era tan palpable como las tensas discusiones que solían tener. Adrián estaba sentado en un banco del parque, la mirada fija en el vacío, con la nostalgia marcada en el rostro. Al ver a Elena, su expresión cambió. Vio una de sorpresa, casi incredulidad, seguida de una suave matiz de alegría. Los años no habían sido benévolos con él. Su cuerpo, que una vez prometía la velocidad y agilidad de un atleta olímpico, ahora mostraba signos de abandono. Elena recordó las promesas incumplidas y las expectativas no alcanzadas de su antiguo alumno. ¿Qué tormentas había enfrentado para desviarse de la pista de atletismo hacia el banco de un parque en el olvido? Las hojas crujían bajo los pasos de Elena mientras se acercaba al banco donde Adrián parecía perdido en sus pensamientos. La plaza era un tapiz de colores otoñales, un escenario que alguna vez había sido testigo de sus triunfos como entrenadora de atletismo juvenil. Ella recordaba con cariño y frustración a aquel chico de mirada desafiante, imparable, que argumentaba con la pasión de «tengo el mundo por descubrir». Adrián levantó la vista hacia Elena y, por un momento, sus ojos se encontraron. Dos mundos colisionando después de años de silencio. «Señora Elena», logró decir con una voz que traicionaba su sorpresa. Ella, con su habitual mezcla de firmeza y calidez, respondió, «Adrián, ha pasado mucho tiempo». La profesora se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Comenzaron a hablar de trivialidades, del parque, del clima cambiante. Pero había una pregunta que pendía sobre ellos, tan presente como la brisa otoñal, que había sucedido en la vida de Adrián desde su último año en la escuela. Elena recordó las últimas veces que lo había visto. Su espíritu competitivo, su sonrisa confiada, pero también recordó las convocatorias a la oficina del director, los informes de conducta problemática, los conflictos en casa que él apenas mencionaba. Había tanto que no sabía, tantas piezas perdidas en el rompecabezas de la vida de Adrián. La conversación fluía, y con ella las hojas continuaban cayendo, marcando el paso del tiempo. En ese banco, bajo la sombra de los árboles que aún guardaban algunas reminiscencias del verano, comenzaba a desvelarse la historia de Adrián, capa por capa, mientras el sol comenzaba a descender, bañando el parque con un tono dorado. Elena observó cómo las facciones de Adrián se suavizaban al hablar de sus días en la escuela. Era como si cada palabra que pronunciaba desenredara un poco más el nudo de su pasado. Habló con un tono que mezclaba la nostalgia con un dejo de arrepentimiento, contándole sobre los años tumultuosos tras su graduación, cómo las tensiones en casa se habían intensificado hasta que una misma parecía abrirse bajo sus pies. La profesora escuchaba, su corazón apesadumbrado por las confesiones de Adrián. La muerte de su madre, una figura de apoyo inquebrantable, lo había dejado sin anclas en un mar de incertidumbre. Su padre, sumergido en su propio dolor, se había alejado emocionalmente. Adrián había perdido su beca deportiva por lesiones y malas decisiones, y con ella su sueño olímpico parecía haberse fumado. Elena reflexionó sobre el joven que había conocido, cuyo potencial parecía ilimitado. Recordó los encuentros después de clases, las carreras bajo la lluvia, los éxitos que parecían predecir un futuro brillante, pero también recordó las señales de advertencia, los momentos en que su comportamiento parecía un grito de ayuda que nadie supo interpretar. La tarde se enfriaba, pero el relato de Adrián traía consigo un calor que se propagaba entre ellos, un fuego que comenzaba a arder en sus corazones. Elena sabía que este encuentro no era casualidad. Era una oportunidad para hacer lo que no pudo en el pasado, guiar a Adrián hacia la luz que una vez había visto en sus ojos. Los recuerdos afloraban mientras Adrián hablaba, cada uno como una hoja arrastrada por el viento de otoño, revoloteando hacia el suelo del parque. Su voz, aunque firme, se entrecortaba al revelar las luchas internas que lo habían llevado a alejarse de las pistas de atletismo.
Elena sentía el peso de esos años perdidos en la profundidad de sus palabras, en el temblor de sus manos, que aún guardaban la fuerza de un corredor, pero ahora temblaban por diferentes razones. Adrián había intentado mantenerse a flote tras la marea de tragedias, buscando en trabajos esporádicos y relaciones efímeras algún tipo de significado o dirección, pero cada intento parecía solo llevarlo más lejos de la paz que una vez encontró en la pura simplicidad de correr, de sentir el viento contra su rostro y el poder en sus piernas. Elena, mientras tanto, se veía a sí misma en una luz diferente. Se preguntaba cómo había pasado por alto las luchas de Adrián. ¿Cómo había podido fallar en ver la extensión de su dolor? Ella había sido su maestra, su entrenadora. ¿Acaso no era su deber haber visto más allá de las marcas de tiempo y distancias? El parque se llenaba de sombras mientras la noche comenzaba a caer, y con la oscuridad venía una sensación de urgencia. Elena sabía que este encuentro podría ser su última oportunidad para hacer una verdadera diferencia en la vida de Adrián. ¿Te gustaría intentarlo de nuevo?, preguntó de repente, su voz clara en el aire frío. Correr, quiero decir. Podría entrenarte, si quieres. Adrián levantó la mirada, sus ojos encontrando los de ella. Una chispa de aquel antiguo fuego parecía danzar en su interior. ¿Crees que aún es posible?, murmuró, casi para sí mismo. Creo en ti, respondió Elena sin dudarlo, y esas 3 palabras parecían llevar consigo toda la certeza que Adrián había estado buscando. La propuesta de Elena cayó en el crepúsculo del parque como una semilla en terreno fértil. La posibilidad de volver a correr, algo que Adrián había enterrado bajo capas de resignación, ahora resurgiría con una fuerza inesperada. La noche había traído consigo un frío que se colaba entre los árboles, pero dentro de Adrián algo comenzaba a calentarse, un deseo olvidado de volver a sentirse vivo en la carrera. ¿Por dónde comenzamos?, preguntó Adrián, su voz aún vacilante, pero sus ojos fijos en Elena, con un atisbo de determinación que una vez lo había definido. Mañana al amanecer, respondió Elena. En la pista de la escuela, donde todo comenzó. Adrián asintió y se despidieron con un apretón de manos que sellaba sus nuevos compromisos. Camino a casa, el antiguo atleta se permitió creer, tal vez por primera vez en años, que podía haber un capítulo nuevo esperándolo, una segunda oportunidad descrita en el sudor de su frente y el aliento contra el frío matinal. Elena, por su parte, regresó a su hogar con la sensación de haber iniciado algo grande, algo que iba más allá de las lecciones de historia y los entrenamientos de atletismo. Esta vez estaba entrenando a un joven en la disciplina más difícil de todas, la de recuperar la esperanza. Al amanecer, la pista estaba bañada en una suave luz dorada. Adrián llegó temprano, los nervios evidentes en su paso incierto. Elena estaba allí, su silueta recortada contra el cielo que prometía un nuevo día. No había palabras, solo un gesto hacia la pista que esperaba, silenciosa y desafiante. Los primeros pasos fueron torpes, la respiración de Adrián era irregular, su cuerpo no recordaba el ritmo. Pero Elena estaba allí, corriendo a su lado, ofreciendo ajustes, alentando, empujando, creyendo. Poco a poco, la memoria muscular empezó a despertar, y con ella, la confianza de Adrián. El primer rayo del sol que tocó la pista iluminó el inicio de la transformación de Adrián. Día tras día, al alba, la figura de la profesora y su alumno emergían en la bruma matutina. Cada zancada era un golpe de cincel que tallaba la determinación en el aire fresco. Los primeros días no fueron fáciles. Adrián luchaba contra la resistencia de su propio cuerpo, contra la voz interior que le susurraba que era demasiado tarde. Sus músculos se quejaban, su respiración se entrecortaba, y el desánimo acechaba en cada vuelta fallida. Pero Elena estaba siempre allí, un faro en su niebla de dudas, emitiendo palabras de aliento y técnica, sus propios recuerdos de competencias pasadas alimentando su fervor con cada sesión. El progreso de Adrián era palpable. Sus pasos se volvían más firmes, su postura más erguida, su mirada más enfocada. La pista se convirtió en su mundo, su santuario, su desafío. Y con cada nuevo amanecer, su sueño olímpico se tejía más fuertemente en la realidad. Elena observaba, a veces con asombro, como el joven que había conocido, lleno de resistencia y rebeldía, se metamorfoseaba en un atleta disciplinado. No solo estaba entrenando a Adrián en el atletismo, sino que también estaba ayudándolo a reconstruir su confianza,
a redescubrir su autoestima y a enfrentar y dejar atrás los espectros de su pasado. Mientras tanto, la ciudad alrededor continuaba con su ritmo incesante, ajena a la revolución silenciosa que ocurría en esa pista de atletismo. Adrián y Elena se convertían en una unidad sincronizada, un dúo que desafiaba el tiempo, no solo en el sentido deportivo, sino en la capacidad de cambiar el curso de una vida. Las semanas se deslizaron como sombras al mediodía, y la pista de atletismo se convirtió en el reflejo del renacimiento de Adrián. Los entrenamientos matutinos habían forjado no solo su resistencia y velocidad, sino también una nueva relación entre el alumno y la maestra. Elena había llegado a conocer al hombre que había crecido a partir del muchacho desafiante, y con cada entrenamiento, su admiración por su persistencia crecía. Adrián empezó a reconocer la figura que veía en el espejo cada mañana. Sus ojos ya no reflejaban la misma desolación que una vez cargaron, ahora había un brillo de propósito, una chispa de ambición renovada. Las marcas en la pista habían empezado a alinearse con las marcas de los tiempos que él había soñado alcanzar en su juventud. El sueño olímpico, que había parecido tan lejano, ahora latía al ritmo de su corazón acelerado. Elena, con cada día que pasaba, se convencía más de que su decisión de ayudar a Adrián había sido correcta. Ella vio cómo su antiguo alumno se convertía en un mentor para los demás jóvenes, cómo su historia inspiraba a aquellos que lo veían entrenar. En sus ojos, ella veía reflejada la esperanza de todos aquellos que alguna vez habían caído y luchaban por levantarse. Pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. La clasificación para las pruebas olímpicas era el próximo horizonte. Adrián sabía que todo su esfuerzo se resumiría en esos pocos segundos en la pista. La presión comenzaba a construirse, una mezcla de anticipación y miedo, de emoción y duda. Un día, mientras las sombras de la tarde se alargaban y el entrenamiento llegaba a su fin, Elena se acercó a Adrián. «Has llegado lejos», dijo ella. «Pero el próximo paso es algo que debes tomar por ti mismo. Yo puedo prepararte, pero solo tú puedes cruzar esa línea de meta». Adrián asintió, sus ojos fijos en la pista vacía. «Estoy listo», afirmó, y en su voz Elena escuchó el eco del niño que había sido y la firmeza del hombre en que se había convertido. El otoño cedía su lugar al invierno, y el aliento de Adrián se convertía en una neblina visible en las frías mañanas sobre la pista. La temporada de clasificación estaba a la vuelta de la esquina y, con ella, la tensión se hacía más densa, un velo que cubría cada amanecer y cada sesión de entrenamiento. Elena y Adrián habían trabajado incansablemente, perfeccionando cada aspecto de su técnica de carrera, su resistencia y su velocidad. Adrián se había convertido en un reloj humano, cada paso un tic-tac hacia su destino. Las risas y charlas habían dado paso a un silencio concentrado, solo interrumpido por el sonido de sus zapatillas contra la pista y las indicaciones precisas de Elena. Los otros atletas comenzaron a notar el cambio. Adrián ya no era simplemente uno de ellos, se estaba convirtiendo en un competidor serio, un aspirante a su propio legado. Sus compañeros de pista le ofrecían palmadas de apoyo en la espalda y miradas de respeto que decían sin palabras lo que todos sentían: vas a llegar lejos. La noche antes de la carrera clasificatoria, Elena llamó a Adrián a su oficina. Las paredes estaban adornadas con recuerdos de glorias pasadas, fotografías de equipos victoriosos y trofeos que relucían bajo la luz tenue. «Mañana es solo un día más», comenzó ella, su voz más suave que de costumbre. «No importa el resultado. Has demostrado ser un campeón, independientemente de lo que diga el cronómetro». Adrián escuchó, asintiendo con la cabeza mientras miraba un viejo retrato de su equipo de atletismo. «Gracias, Elena», dijo finalmente. «Mañana correré no solo por mí, sino por todos aquellos que me han ayudado a llegar hasta aquí. Especialmente por ti». Esa noche, mientras la ciudad dormía, Adrián se encontraba en su cama, los nervios bullendo bajo su piel. No era solo la carrera lo que lo mantenía despierto, sino la magnitud del momento, la confluencia de todos sus esfuerzos y sueños convergiendo en un punto en el tiempo que definiría su futuro. La aurora apenas rompía cuando Adrián llegó a la pista de competición. El aire frío era un mordisco en los pulmones, un recordatorio de la realidad de lo que estaba en juego. A su lado, Elena llevaba la compostura de una veterana de 1000 batallas, pero en su interior, las mariposas revoloteaban con la misma intensidad que en su primer campeonato. Las gradas comenzaron a llenarse, un mosaico de expectativas y emociones.
Los corredores calentaban, cada uno en su propio mundo de concentración. Adrián estiraba sus músculos, la rutina tan familiar como el latido de su corazón, pero hoy, cada movimiento era más meditado, cada respiración más profunda. Elena se acercó para darle unas últimas palabras. Recuerda, dijo ella, la carrera es contra ti mismo, no contra los demás. Corre tu propia carrera. Adrián asintió, sus ojos fijos en la pista, como si pudiera ver el contorno de su futuro trazado en ella. El anuncio de los corredores retumbó por los altavoces. Cada nombre fue recibido con aplausos. Cuando llamaron a Adrián, un silencio expectante cayó sobre la multitud. Era el hijo pródigo de la pista, el atleta cuya caída y resurgimiento se habían convertido en una leyenda local. Los atletas tomaron sus posiciones. Adrián se colocó en su bloque de salida, cerró los ojos por un momento, y en ese instante de quietud, todos los entrenamientos, todas las palabras de aliento, todas las pruebas se condensaron en un punto de enfoque absoluto. El disparo de salida resonó, y en un instante, los corredores se lanzaron hacia adelante, una ola de energía y aspiraciones. Adrián se encontró en una sinfonía de movimientos, su cuerpo respondiendo con la memoria de innumerables mañanas. Los rostros borrosos de la multitud pasaban como un sueño, y el viento cortante le recordaba cada razón por la que estaba allí. Elena no podía distinguir más que una masa de colores en movimiento, pero su mirada estaba fija en la figura que conocía tan bien. Su corazón latía al ritmo de los pasos de Adrián, cada zancada un eco de los latidos que compartían. El tiempo se ralentizó en la recta final. Adrián no solo estaba corriendo, estaba desafiando las sombras que habían intentado arrastrarlo hacia abajo. Entonces, en un suspiro colectivo de la multitud, la carrera terminó. Los corredores cruzaron la línea de meta en un borrón de movimiento. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, suspendido en la incertidumbre del resultado. Adrián se detuvo, su pecho subiendo y bajando con rapidez, sus ojos buscando la confirmación de su destino. Elena se abrió paso entre la multitud, su mirada fija en el marcador electrónico. Cuando los números aparecieron, un silencio abrumador cayó sobre las gradas. Y luego, como una ola rompiendo contra la orilla, estallaron los aplausos. Adrián había hecho lo impensable. Había cruzado la línea en tiempo de clasificación. Su sueño olímpico estaba vivo. Adrián se giró hacia donde sabía que estaría Elena, y cuando sus ojos se encontraron, no hubo necesidad de palabras. Las lágrimas en los ojos de ambos hablaban el lenguaje de la victoria, el trabajo duro, la fe inquebrantable en las segundas oportunidades. La noticia del éxito de Adrián se esparció como un reguero de pólvora, inflamando la comunidad con una historia de superación que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Las entrevistas y los titulares siguieron, y mientras el mundo exterior celebraba, Adrián se encontraba en un remolino de emociones. Elena estuvo a su lado, una roca en el mar tempestuoso de la atención mediática. Ella le recordaba constantemente que, aunque el reconocimiento era merecido, la verdadera recompensa era el crecimiento personal y el viaje que habían emprendido juntos. No dejes que el ruido ahogue lo que has aprendido de ti mismo, le aconsejaba. El entrenamiento para las Olimpiadas sería un desafío aún mayor, y Adrián lo sabía. Ahora no solo competía por sí mismo, sino también por aquellos que veían en él un rayo de esperanza. Se comprometió a entrenar más duro, a mantenerse enfocado y a honrar la segunda oportunidad que le había sido otorgada. Elena, por su parte, sentía una dulce melancolía. Había visto a Adrián transformarse de un atleta con potencial en un hombre con propósito. Su tarea como mentora estaba llegando a su cima, y aunque sabía que su rol en su vida cambiaría, la conexión que habían forjado era inquebrantable. Los meses pasaron, y el día de la apertura de las Olimpiadas finalmente llegó. Adrián estaba allí, no solo como competidor, sino también como símbolo viviente de perseverancia. La ceremonia fue un torbellino de colores y sonidos, pero para Adrián, el desfile de naciones era un mero preludio de su momento en la pista. Cuando llegó el día de su carrera, el estadio estaba repleto. El aire zumbaba con la electricidad de la anticipación. Adrián se preparaba en el área de calentamiento, cada estiramiento un eco de los días en la pista de su escuela, cada paso un recuerdo de las mañanas frías y los alientos visibles en el amanecer. Elena estaba en las gradas, su corazón latiendo al unísono con los miles presentes.
Vio a Adrián tomar su posición en la línea de partida, su postura la de un guerrero listo para la batalla. El disparo de salida estalló y él se lanzó hacia adelante con la fuerza de 1000 esperanzas y sueños. El Estadio Olímpico era un hervidero de naciones y colores, una tapicería viva de culturas y sueños convergiendo bajo el espíritu de la competencia más noble. Adrián, entre los atletas de todo el mundo, se preparaba para llevar a cabo lo que una vez parecía un sueño imposible. El peso de la ocasión no estaba en la posibilidad de ganar una medalla, sino en representar el viaje de su vida. Cada paso, un testimonio de su lucha y resiliencia. Mientras tanto, Elena observaba desde las gradas, su corazón latiendo en sincronía con el retumbar de la multitud. Ella recordaba cada entrenamiento, cada momento de duda, cada pequeña victoria que había llevado a Adrián a este instante. Era más que una carrera, era el de un camino compartido, de redención y esperanza. El disparo de salida resonó y Adrián explotó desde los bloques de partida con una potencia que desafiaba su historia. La pista se desenrollaba ante él como el lienzo de su destino. Cada metro recorrido, un pincelazo en su obra maestra de esfuerzo y determinación. A medida que la carrera avanzaba, Adrián se encontraba en un duelo de velocidad y voluntad. Su cuerpo y mente ajustados al objetivo que se extendía ante él. La multitud se levantó como una sola entidad, un rugido ensordecedor de emoción y apoyo que llenaba el estadio. Elena se puso de pie, sus ojos fijos en Adrián mientras negociaba cada curva. Su espíritu volando junto a él. Podía ver la tensión de sus músculos, la concentración en su mirada, la entrega total a la carrera que definiría su vida. En los últimos metros, Adrián adelantó. Era como si el tiempo se ralentizara, cada zancada una eternidad, cada respiración un susurro del destino. Y entonces cruzó la línea de meta. El estadio estalló en una cacofonía de alegría, pero en el centro de ese universo solo había un hombre respirando profundamente. Su pecho subía y bajaba al ritmo de un sueño hecho realidad. Elena lloraba abiertamente, la emoción desbordando cualquier intento de contención. Adrián había ganado, no solo la carrera, sino contra todo lo que alguna vez se interpuso en su camino. Había demostrado que el pasado no define el futuro, que con cada nuevo amanecer existe la posibilidad de renacimiento y gloria. El estadio seguía vibrando con la energía del triunfo, mientras Adrián, envuelto en la bandera de su país, daba la vuelta de honor. Los flashes de las cámaras capturaban cada momento, cada expresión de júbilo, cada gesto de humildad, y cada saludo hacia la multitud que ahora lo aclamaba como un héroe. Fuera del estadio, la noticia de su victoria ya había volado a través de las ondas, llegando a cada rincón del país y más allá. Los mensajes de felicitación inundaban las redes sociales. Y en su antigua escuela, los estudiantes que habían seguido su carrera estallaron en celebraciones. No era solo un atleta olímpico, se había convertido en un símbolo de perseverancia y esperanza. En las gradas, Elena se secaba las lágrimas, su corazón lleno de un orgullo que iba más allá de lo profesional. Ella había sido testigo de la metamorfosis de Adrián, desde las cenizas de su vida anterior hasta el podio olímpico. Su victoria era también un testamento al poder de la fe y la dedicación. Después de la ceremonia de premiación, donde Adrián recibió su medalla de oro, él y Elena se encontraron entre bastidores. El abrazo que compartieron fue más que una celebración, era un agradecimiento mutuo, un reconocimiento del viaje que habían emprendido juntos. «Lo hicimos», susurró Adrián. Y Elena sintió. «Siempre supe que podías hacerlo». En los días que siguieron, Adrián fue el centro de innumerables entrevistas y eventos. Pero en cada oportunidad, destacaba el papel de Elena en su viaje, asegurándose de que el mundo supiera que detrás de su éxito había una maestra que creyó en él cuando casi nadie más lo hacía. La euforia de las Olimpiadas se desvaneció lentamente, dejando a Adrián en una tranquila reflexión de su increíble viaje. La medalla de oro era un símbolo de su éxito, pero el verdadero premio era la transformación que había experimentado en su interior. La disciplina, la determinación y la pasión que había redescubierto se habían convertido en la brújula de su vida. Elena, por su parte, volvió a su rutina en la escuela con una sensación de logro y cierre. Su rol en la historia de Adrián había concluido, pero la inspiración que había sembrado entre sus estudiantes era un legado que seguiría creciendo. La historia de Adrián se había convertido en una leyenda entre los pasillos y campos de la escuela,
un cuento que se contaría durante años como prueba de que, con fe y trabajo duro, lo imposible podía hacerse realidad. Adrián dedicó tiempo a hablar en escuelas y clubes deportivos, compartiendo su historia con la esperanza de inspirar a otros. Su mensaje era claro: no importa lo oscuro que parezca el camino, siempre hay una luz de esperanza, y a veces esa luz viene en la forma de alguien que cree en ti antes de que tú puedas hacerlo. Finalmente, Adrián fundó un programa para jóvenes atletas en situaciones difíciles, proporcionando entrenamiento y mentoría. Quería que su legado fuera más que medallas y récords. Quería que fuera una cadena de vidas cambiadas, una sucesión de sueños apoyados por la convicción de que el cambio es posible. Elena asistió a la inauguración del programa, observando cómo Adrián se movía entre los jóvenes atletas con la misma facilidad con la que corría en la pista. En sus interacciones, ella vio reflejados los mismos principios y valores que había impartido en él. En ese momento, supo que la historia de Adrián había venido en círculo completo. Elena observando una pista de atletismo bajo el crepúsculo. Juntos reflexionaron sobre el camino recorrido, sobre las lecciones aprendidas y sobre las vidas que habían tocado y que seguirán tocando. Adrián miró a su antigua maestra y, con una voz llena de gratitud y respeto, dijo simplemente: gracias por todo. Y en la pista donde todo comenzó, bajo el cielo que presenciaba el fin de un día y el inicio de muchos otros, la historia de una profesora y su alumno cerró un capítulo, mientras que el legado de su unión empezaba a escribirse. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a Historias de No Creer, donde seguimos compartiendo relatos que nos hacen reflexionar, inspirarnos y, sobre todo, creer que todo es posible. No te pierdas el próximo capítulo.